muchos no han podido pasear por falta de tiempo o por falta de dinero. Este es un paseo muy cercano porque es en nuestra propia ciudad y absolutamente gratis, pero que además tiene el valor de conocer, de reconocer y de valorar una zona que es muy importante desde el punto de vista histórico. Paseando por esas casas quintas del Prado, porque esa es la propuesta de este pasacalle, sentía cuántas veces muchos uruguayos han pagado entrada por ver lugares semejantes en otros países del mundo donde eso se explota, ¿verdad?, como un documento muy importante. Nosotros aquí lo tenemos a veces bastante olvidado, los propios ciudadanos, ¿verdad? No es un paseo habitual. Casas quintas que además tienen sus historias, sus familias, claro, sus pasados, claro, porque en esas casas sus tiempos vividos. Vivieron gentes con vidas muy interesantes. ¿Verdad? Perdón que te interrumpa, sus misterios. Hay un encanto muy especial. Hay quien dice que ese tipo de historias y ese tipo de casas solamente se pueden encontrar o en el Prado o en la zona de Lezica. Sí, porque son además las que mantienen el encanto, la magia, el silencio, todo lo que era propio de esa zona también en el Uruguay del 900, que era cuando esas casas bullían de gente y de vida social. Vamos a pasear por el Prado entonces en pasacalle con Blanca. Normalmente, cuando pensamos en pasear, no siempre se nos ocurre que podamos hacerlo en nuestra propia ciudad, recorriendo las mismas calles que transitamos en la semana o tomando el mismo ómnibus que nos lleva diariamente a nuestros lugares de trabajo o estudio. Uno siente que lo que quiere es desconectarse de la rutina y lo mejor es irse del marco geográfico en que esa rutina se desarrolla, aunque de pronto terminemos yéndonos a un lugar tan o más ruidoso que la ciudad en que vivimos. Nosotros les proponemos hoy un paseo tanto a los de esta ciudad como a los amigos del interior, que sí es en Montevideo, que todos sabemos que no conocemos a fondo pese a su pequeñez y que es una fuente inagotable para los descubridores de lugares, de parques, de personas. Es una ciudad que posibilita en minutos trasladarse a lugares que hablan de distintas épocas del país, lugares que hablan de distintas actividades productivas e industriales que no solo nuestra vista, sino nuestro propio olfato puede detectar. Hoy el paseo es al presente que queda del pasado. Les propongo sumergirnos en un lugar y en un tiempo encantado para la nostalgia uruguaya, pero la idea es que el conocimiento de este pasado defina actitudes en el presente. Es por lugares de los que tal vez sepamos más por los libros, por anécdotas, que por haber estado allí. Casas Quintas del Prado. El Prado es hoy en día uno de los lugares que nos propone, junto con la Ciudad Vieja, una de las mejores llaves para entrar al pasado de la sociedad uruguaya. Pero tampoco estamos hablando de un tiempo tan lejano. Son apenas las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del siglo XX. Esa época que el profesor José Pedro Barrán definió como la del surgimiento de la sensibilidad civilizada, que disciplina a la sociedad uruguaya que hasta el momento mantenía costumbres y actitudes que la vinculaban con la barbarie. Mientras la ciudad de Montevideo fue creciendo desde el centro hacia las afueras y fue especializando barrios en distintas actividades, por ejemplo, cueros y lanas hacia la calle Rondó y alrededores, frigoríficos, carne hacia el cerro, el Prado se mantuvo como lugar señorial que todavía es hoy, de palacetes estilo europeo, donde las familias pudientes vivían su retiro veraniego o todo el año. Nuestra propuesta incluye hoy 3 quintas, pero esto es apenas el comienzo de un paseo cercano, gratuito y enriquecedor. ¿Nos acompañan? El Prado fue lugar de retiro y de descanso veraniego para las familias acaudaladas de la burguesía uruguaya que poseían allí sus quintas y sus casas. Utilizado como lugar de recreo pese a su cercanía del centro, varias familias tenían su casa en la Ciudad Vieja y su quinta en el Prado. Recordemos además que estamos hablando de una época en que estaba muy poco desarrollado el gusto por la playa. En pleno 900, la sociedad uruguaya vivía un verdadero apartheid de hombres y mujeres, y tanto el gusto como la moda y la moral impedían un verdadero disfrute de ellas.
Estas casas quintas en las que se concentraba el lujo de modelos arquitectónicos traídos de Europa, con adornos y mobiliario también traídos en interminables viajes en barco desde el viejo mundo, son el testimonio claro de un estilo de vida que pretendía ser un calco de la forma de vida de las familias de rancio abolengo europeo. El buen gusto imperaba en el arreglo de quintas y jardines, así como en la prolijidad e higiene que las mujeres de la clase alta uruguaya, absolutamente recluidas en sus hogares, le imprimían. Estas mujeres tenían muy pocas posibilidades de distracción, porque no estaba bien visto en el Uruguay del 900 que una dama saliera sola, y nunca más de una vez al día en el clásico paseo de la Ciudad Vieja por 25 de Mayo y Sarandí. Había una rígida separación de sexos. Solo les quedaba a estas mujeres entonces la costumbre del té con otras damas en estas quintas, en los jardines o en las salas, que era el lugar donde se reunían las mujeres, ya que los hombres lo hacían en sus escritorios. Todo este sistema de visitas era con días de recibos predeterminados que se publicaban en las páginas sociales de los diarios. Y podríamos nombrarles una larga serie de apellidos ilustres uruguayos que tuvieron sus casas aquí. Esta zona giró desde un comienzo en torno al arroyo Miguelete y al paseo que un curioso personaje llamado Buyental recreó en el Prado. Este acaudalado banquero instaló a mediados del siglo pasado su pequeña corte en la señorial mansión que construyó y que todavía se mantiene, canalizó el arroyo Miguelete y sobre su cauce construyó puentecitos de arquería. También había allí lagos artificiales y varias piscinas que adornaron este paisaje. Vamos a comenzar este paseo por la casa quinta de los Mendilarzu, una familia que supo darle al país desde políticos hasta poetas, desde médicos hasta diplomáticos. En ella se vivió una intensa vida social en torno a la figura de la dueña de casa, doña María Antonia de Mendilarzu. Está actualmente ubicada en la Avenida de las Instrucciones a una cuadra de Millán y es desde 1979 sede del Museo Antropológico Nacional. Los invitamos a entrar por estos jardines, por los que un día pasearon otros seres, de los que quisimos saber más. Y por eso compartimos la visita con la profesora María Emilia Pérez Santarcieri. En sus orígenes esta casa fue de Domingo Mendilarzu. Domingo Mendilarzu fue un sanducero, obviamente descendiente de vascos. Y su señora, yo creo que fue la que le imprimió el sello a esta casa. Y ella fue una mujer, nosotros diríamos rumbosa, una mujer que viajaba a Europa con continuidad y en las bodegas de los barcos traía todo lo que le gustaba, alquilaba, vamos a decir así, la bodega de los barcos. Estamos en un patio hermosísimo donde hay una fuente traída de Inglaterra. Estamos sentadas también en unos muebles que parece que son muy históricos. En alguno de estos parece que se sentaba ni más ni menos que el coronel Don Lorenzo Latorre. Entonces yo decía que esta señora trajo aquí de todo. Trajo porcelanas de Cantón, trajo pinturas de los más importantes pintores, trajo tapices, hay un tapiz de seda chino sensacional. Era la época de las vacas gordas. La fachada de la casa de los Mendilarzu es un ejemplo de eclecticismo de fin de siglo, con una mezcla de elementos italianos y franceses sin atadura estilística precisa ni definida. La moldura del pretil que bordea el edificio y la estatua de metal y vidrio sobre el acceso principal parecen incursionar en una cultura antihistoricista de fin de siglo. En este lugar de la Quinta Mendilarzu, dedicado hoy a sala de actos y conferencias del museo, tuvo doña María Antonia de Mendilarzu su sala de música. Se mantiene el tapizado de raso italiano, así como la araña de cristal y los cortinados de época que su dueña eligió. El comedor de la casa mantiene sus molduras originales, así como el empapelado y el lambriz. La araña posee un sofisticado mecanismo por el cual, a través de la utilización de un sistema de poleas, se podía subir y bajar a gusto. Si bien esta era su residencia, también, como hemos aludido o hemos dejado entrever, viajaba mucho y tenía palcos reservados, por ejemplo, con motivo de distintos acontecimientos musicales que había en el mundo. Los miradores fueron una característica de la ciudad de Montevideo,
a la cual se la llamaba inclusive la ciudad de los miradores. Se accede a él a través de una escalera caracol de hierro que se mantiene tal cual, y desde allí se puede divisar todo lo que es la zona del Prado, el barrio Atahualpa inclusive. En aquella época se divisaban todas las quintas de la zona, las de enfrente, que hoy pertenecen al Hogar Español de Ancianos, la del Centro de Protección de Choferes, incluso la quinta del General Máximo Santos, que también está muy cerca. Los invito ahora a abandonar este mundo encantado para sumergirnos en otro que mantiene la misma magia y que nos habla de la misma época, pero que tuvo a personajes con una historia y unas anécdotas mucho más truculentas que las de los tranquilos Mendilarzu. Tal vez usted haya visitado este lugar como museo, tal vez haya posado para fotos en sus jardines. Estamos hablando del Museo Blanes, que está ubicado en Millán, casi Magua. Pero esta edificación de estilo italiano fue casa-habitación de importantes familias de la sociedad uruguaya. Los vecinos memoriosos de la zona, los que ya tienen algunos años, recuerdan a la última familia que vivió aquí, los Morales. Pero antes hubo otras. ¿Vamos a conocerlas? Raffo, que tenía que ver con la administración de los fondos que se estaban juntando para instalar el hospital italiano, se vio envuelto en acusaciones de que tenía que ver con el mal manejo de fondos de esto. Entonces, un buen día, una de las personas que decía que iba a hacer declaraciones importantes sobre esto, el doctor Feliciangeli, fue llamado a las 11 de la noche a atender a un enfermo supuesto, que no era tal, y eso sirvió para que mataran a este doctor. Entonces el ayudante que había ido con él, después, cuando la policía intervino y le mostró gente posible culpable, identificó a 4 personas. Uno de ellos, Ovaraldo, se escapó y nunca más se lo pudo tomar. Pero esto dio lugar a una sanción que es histórica en Montevideo, porque fue la última ejecución pública ocurrida el 22 de septiembre de 1871 en lo que la gente llama Plaza de los Bomberos, y antes se llamó Plaza Artola, y en realidad su nombre es Plaza de los 33. Pero volvamos entonces a la historia del predio. Raffo se desvanece, desaparece del medio, y esto fue comprado por la madre de Clara García de Zúñiga. Clara García de Zúñiga es un personaje conocido, no tanto por ella en sí, sino por ser la madre de Roberto de las Carreras. Bueno, esta señora, que empezó a dar muestras de hazaña rápidamente, puesto que un día salió desnuda al Hotel Oriental y tirando monedas desde el balcón, vivió acá algunos momentos de inquietud, porque supuso que le podían raptar a sus hijos y en una noche salió en un carruaje desesperada huyendo de esta casa. Y posteriormente, entonces esto sufrió nuevas ventas hasta que lo adquirió en 1894 la familia Morales, que esa es la que generalmente, como tú decías, la gente recuerda. Pero a esa familia no le pasó nada extraordinario. En 1929 se resuelve la compra de la Quinta Morales por la Asamblea Representativa de Montevideo con destino al Museo Municipal de Bellas Artes, creado ese mismo año. Y en 1930, coincidiendo con la celebración del centenario del natalicio de Juan Manuel Blanes, se designó al nuevo museo con el nombre del pintor nacional. Y la última casa quinta que les proponemos visitar es la que perteneció a la familia Piñeirúa, que está ubicada en la esquina de las calles Trapani y Ataona. Hoy es sede de una casa de salud para ancianos, la Casa Amelia R. de Schiaffino. Es una de las quintas más hermosas de aquella época que se conservan en nuestra ciudad y una de las menos conocidas. Tuvo para su época accesorios y comodidades absolutamente inéditos, como podían ser cancha de tenis o un gasómetro propio. Pero en esta casa también hubo una familia y una historia, y a ella vamos. Este predio perteneció a un señor Antonio Mazzini. Nosotros decimos Mazzini, lo castellanizamos. Y lo heredó nuestro famoso Ramón Mazzini. Pero en 1863, frente a escribano público, un escribano público también muy conocido, Francisco Araucho, comparece don Pedro Piñeirúa, saladerista, accionista del Banco Comercial y Turfman. Y entonces manda a construir este palacete. Es verdaderamente un palacete. Y no solamente importa el interior,
sino que también está todo el parque que lo rodea. Aquí había palmeras de todas clases, cocoteros, abetos, cedros del Líbano, araucarias, árboles de alcanfor y pardales en zarzos, y frutales que ya no existen. Había también glorietas, pajareras y jardín con flores variadas. Esta edificación es costosísima, es acorde con el bienestar económico de que disfrutaba Pedro Piñeirúa, y se edificó en 1870. Y en 1901, como tantos otros bienes, esto pasa de mano. Se remató, lo remató Gómez-Soro y lo compró Piria. Lo compró en 27.000 pesos. Piria. Qué raro. Entonces Piria lo tuvo en sus manos y lo vende otra vez, lo subasta en 1907. Y yo les voy a leer a ustedes cómo hace el reclamo Piria. Dice Piria que las obras de carpintería y cristales en perfecto estado son de Saint-Gobain y Durandot, hechos en forma sólida y completa perfección. Las colosales escalinatas, más amplias que la de la matriz, acá se ve ese toque rimbombante de Piria. El atrio, corredores y patios con mármol de Carrara están sostenidos por esbeltas columnas de moriscos. Sus paredes internas, cielos rasos y estucos, todo en morisco con relieve y una estufa de mármol de Oriente colosal. Y dice luego esto que es muy interesante: separadamente hay un gasómetro para 500 luces. O sea que ese gasómetro alimentaba toda la iluminación que tenía en ese momento y que no era eléctrica, obviamente. En su interior se mantiene intacta la capilla de la familia. Muchas casas la poseían en el 900, lo cual da muestras de la religiosidad que marcaba fuertemente las costumbres de la clase alta de la época, fundamentalmente las mujeres, ya que son los hombres quienes primero comienzan a procesar su alejamiento de la religión y su adhesión al anticlericalismo que sobrevendrá. A veces lo que tanto añoramos visitar en otros países está al alcance de la mano aquí. Y bueno, todo es cuestión de descubrirlo y de defenderlo como nuestro que es. Esto forma parte de nuestra más rica historia y la necesitamos. No le cerremos la puerta al futuro porque nos estancaremos, pero no destruyamos el pasado porque no sabremos quiénes somos. Nuestra apuesta es que conociendo más los lugares podremos cuidarlos mejor.